Y bueno, considero sumamente importante abordar este tema de la ecología integral y pueblos indígenas. Yo, a ver, intentaré compartir pantalla. No sé si me permiten, Joaquín. Eh, te hago coanfitrión por mientras, si quieres va hablando. Ok, porque no me está permitiendo. De todas maneras, ah, a Ahora ver, deberías. ok, un momento. Sí, creo que sí. ¿Logran ver algo? Se ve. Ok, voy a poner en pantalla completa. ¿Sí? No, se te ve la mirada del archivo, no como ¿No como presentación. presentación? Eh, Un momento. ¿Ahora? Ahora sí, Ok, ya perfecto. En esta lámina, por ejemplo, se puede observar ah, las consecuencias, los impactos que está causando una de las actividades que preocupa enormemente a los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, y es el crecimiento, el ahondamiento del modelo económico extractivista. En este caso es la minería del oro, que como ya hemos observado en otros países, caso Brasil, caso Perú, Colombia o Venezuela, también Bolivia está siendo víctima del crecimiento de esta actividad y como tal poniendo en alto riesgo a los pueblos indígenas de la Amazonía. Mi persona se ha venido involucrando de manera más visible en la defensa de los derechos indígenas y derechos de la naturaleza a partir del 2015-2016, cuando se hizo evidente la intención de construir dos centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Beni. La cuenca del río Beni es uno de los tributarios más importantes del Amazonas. Esta cuenca está con esa amenaza de que sea obstruida por centrales hidroeléctricas, pero a la par el crecimiento de la minería ilegal. Entonces, en el caso de Bolivia, el censo, por ejemplo, de 2001 nos mostraba a Bolivia como un pueblo mayoritariamente indígena, con presencia indígena por encima del 60%. En el censo del 2012, esa población ha sido disminuida. En este censo, la población se reduce a un poco más del 40%. Probablemente en la encuesta muchos han optado por reconocerse como campesinos o como interculturales. No sé cuál la razón por la cual ha disminuido. No obstante, Bolivia sigue siendo conocida en el plano internacional como un pueblo con presencia indígena significativa, ¿no? De estos pueblos, en la Constitución del 2009 se ha reconocido 36 lenguas oficiales. 34 de estas lenguas oficiales están en las tierras bajas, es decir, en aquella región que forma parte del bioma amazónico, de la cuenca amazónica. Sin embargo, estas 34 lenguas, gran parte de ellas, más de la mitad, estamos en alto riesgo de exterminio físico y cultural, producto del ahondamiento justamente de este modelo económico que está siendo liderado por la expansión de la minería ilegal del oro. Entonces, Bolivia no solamente es rica en términos culturales, presencia de pueblos indígenas, aún lenguas vivas, sino también que se han ido reconociendo áreas protegidas que representan al menos el 15% del territorio nacional. Me refiero solo a áreas protegidas de carácter nacional, pero si sumamos que existen también áreas protegidas a nivel municipal o departamental, que es la división geográfica en Bolivia, estamos hablando que en Bolivia el 25% de su territorio tiene áreas protegidas.
En esta lámina solo se muestran las de carácter nacional. Muchas de estas áreas protegidas están sobrepuestas a los territorios indígenas. Y como se puede observar, también gran parte de ellas están en la cuenca amazónica. Sin embargo, lo que hemos ido observando en los últimos años es que en estos espacios tan frágiles, como es el caso, por ejemplo, emblemático del Tipnis, un territorio indígena, ha estado en una lucha permanente porque la intención de la esfera gubernamental es atravesar esta reserva natural importante con una infraestructura, es decir, una carretera, pero sin la consulta, sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces, esta lucha sigue latente y los intereses foráneos, obviamente, que tampoco cesan, ¿no? Entonces, hay, a partir de estas luchas, se han ido diversificando muchas otras. Es el caso, por ejemplo, de que en Bolivia se tienen concesiones petroleras en varios territorios indígenas, en varias áreas protegidas, y eso también viene gravitando enormemente. El sur de nuestro país, donde viven nuestros hermanos campesinos, por ejemplo, en la región de Tariquía, que está casi en la frontera con Argentina, se ha estado haciendo una lucha, una resistencia férrea para evitar que ingresen a una reserva de flora y fauna que se llama Tariquía. Sin embargo, esa resistencia en los últimos meses ha sido aplastada, diría, por los intereses de las grandes compañías y con el aval del gobierno. Y hoy por hoy estas están ya realizando actividades en estos espacios, con la consecuencia de que ello pues va a ir ahondando la crisis climática, la crisis ambiental que estamos ya padeciendo, ¿no? La región sur de nuestro país carece de agua, entonces el Chaco boliviano es bastante complejo y eso con estos nuevos proyectos de gran impacto, la situación se va tornando cada vez mucho más peligrosa. Pero no solamente es el asunto, por ejemplo, de la explotación hidrocarburífera, que por cierto no solamente tiene interés en el sur de nuestro país, sino que también en la Amazonía ya se han venido realizando algunos estudios de prospección. Muchos de ellos, repito, están en territorios indígenas. Por ejemplo, el caso del territorio Tacana, que es uno de los pueblos reconocidos en la Constitución. Se han estado haciendo estudios de prospección petrolera y eso estaría expandiendo estas áreas de intervención y que podría también seguir ahondando en la problemática. Entonces, pero a la par de estos proyectos, por ejemplo, hidrocarburíferos, en Bolivia se ha venido hablando de la política energética, es decir, de que deberíamos transitar a las energías alternativas como las centrales hidroeléctricas, pero con la consecuencia de que estas centrales hidroeléctricas pueden dejar bajo el agua a numerosos pueblos y comunidades indígenas. En la región donde yo me encuentro, les decía que hay la intención de construir dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, en la cuenca del río Beni. Entonces, ese proyecto de materializarse estaría al menos afectando a 6 naciones indígenas, entre ellos los tacanas, que son los más significativos, están los lecos, están los mocetenes, están los chimanes, los uchupiamonas y esejas, que si estos proyectos se materializan, sin duda estaríamos perdiendo nuestro espacio vital, ¿no? De vida, como el que, bueno, venimos señalando, ese espacio que para nosotros es nuestra casa común. Entonces, se plantea la construcción de una veintena de centrales hidroeléctricas. Muchos de ellos van a terminar de materializarse, terminarían afectando áreas protegidas, pero principalmente a los territorios indígenas. Acá en esta lámina se puede observar las que están ya en funcionamiento, son los que tienen círculos rojos, los que están proyectándose, los que están en círculo con azul y los verdes están en proceso, ¿no? De construcción.
Entonces, todo ello va complicando el panorama. Acá vemos otra lámina justamente donde se muestra cómo estos proyectos también se van conectando a redes a nivel ya regional, porque en algún momento nosotros, cuando nos levantamos para luchar y resistir frente a la intención de construir estas centrales hidroeléctricas, teníamos las dudas de por qué la construcción de estas centrales en lugares tan inhóspitos, tan alejados. Por ejemplo, hacia el Brasil son más de 700 kilómetros hacia Guajaramirín y hacia Corumbá más de 1.000 kilómetros de distancia desde donde pretenden hacer estas centrales hidroeléctricas. Pero luego uno va viendo que toda esta política energética están conectados entre nuestros distintos países. Y es que en el lado de Brasil ya se han ido construyendo, por ejemplo, las hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio, que serían las más cercanas hacia donde se conectaría, por ejemplo, Chepete en Bolivia, El Bala en Bolivia, Cachuela, Esperanza y la intención de hacer una binacional en la frontera con Brasil. Entonces, pero todo ello, pues, conectado no solo con el interés de producir energía, sino acá tenemos que entender que estas grandes infraestructuras están pensados para ahondar el modelo económico extractivista y agrandar el espacio de la agroindustria, por ejemplo, de la soya, abrirse paso a la gran minería a cielo abierto, llevarse todas nuestras maderas y todos los recursos que aún quedan en estos espacios, que son guardados o han sido custodiados históricamente por los pueblos indígenas. Entonces, esa situación es preocupante porque ya desde el año pasado, por ejemplo, en la Amazonía boliviana, como nunca antes, hemos presenciado incendios forestales de tremenda magnitud. La sequía el año pasado en el Amazonas boliviano ha sido increíble. Hemos tenido casi 5 o 6 meses de no tener lluvia y pues prácticamente gran parte de nuestra región ha sido destruida por el fuego. Pero ¿dónde se han originado estos fuegos? Es producto de la actividad humana. Entonces, y este año seguimos tropezando en la región de la Chiquitanía, en el Pantanal boliviano que colinda con el Brasil. Los incendios han sido bastante catastróficos hasta la fecha, con consiguiente riesgo de que esto vuelva a ocurrir en la Amazonía boliviana. Entonces, esta situación es algo que para nosotros es sumamente preocupante. A todo ello, quizás el problema mayúsculo que vamos a enfrentar nosotros de aquí en adelante es el crecimiento y la expansión de la actividad minera, ¿no? En estos mapas podemos observar que para el 2005, por ejemplo, las concesiones mineras no eran tan significativos, pero si miramos ya las concesiones en 2013, sí ya empieza a hacerse más visible. Y a la actualidad, ¿no? Estos mapas prácticamente ya están casi mostrando de una expansión de la minería a casi todo el territorio del pueblo boliviano, ¿no? En estos mapas vemos las áreas donde ya el daño que está causando esta actividad por la contaminación, sobre todo uso de metales pesados como el mercurio, es ya una situación muy complicada, ¿no? El pueblo Eseja, que es uno de los pueblos indígenas en la Amazonía boliviana, es una de las víctimas porque ellos están conectados al río, su dieta más importante viene del consumo de peces y como tal ellos presentan ya niveles de envenenamiento por metales pesados muy elevados, muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En el caso de los ECEJAS, el promedio de contaminación está en 7,5 partes por millón de este metal pesado, pero no son los únicos. Preocupados por ese estudio que se hizo el 2021, se pidió hacer estudio en otros pueblos y prácticamente el promedio en los demás pueblos está por 3,5 partes por millón, cuando la recomendación es que no deberíamos exceder 1 parte por millón de estas sustancias tóxicas. Entonces, los actores que están liderando la expansión de la minería, sobre todo ilegal en nuestro país, son las cooperativas mineras. Estas tienen un trato especial, preferente en las leyes bolivianas,
se les hace muy fácil constituirlas y una vez constituida, estas transan con el capital internacional, sobre todo chinos y colombianos, que son los que están detrás. O sea, en realidad lo que están haciendo las cooperativas es encubrir al gran capital, ser prácticamente como la cara, ¿no?, visible de toda esta destrucción. Entonces, eso nos preocupa porque hemos venido ya dando a conocer esta problemática a los organismos en materia de derechos humanos a nivel regional, ante los relatores especiales, por ejemplo, de la OEA, ante los relatores especiales también de las Naciones Unidas, caso del señor Marcos Orellana, que ha estado en Bolivia, conoce estos problemas, pero que desde esa esfera también se le viene pidiendo al país que haga acciones contundentes, por ejemplo, como elaborar un plan de acción nacional para mitigar los efectos de los metales pesados, en este caso el mercurio. Bolivia se ha convertido en el primer país importador de este metal pesado, que es el mercurio, con más de 200 toneladas de este metal que se importan hacia Bolivia y que desde aquí se distribuye a los países de la región. Bolivia es el motor, es el centro distribuidor de esta sustancia tóxica hacia Perú, hacia Brasil, probablemente hacia Colombia y otros países más de la región. Entonces, eso es para nosotros muy lamentable. Sabemos cómo este proceso de la explotación minera va haciéndose una cadena, ¿no?, de cómo vierten estos metales y cómo eso llega luego hasta las personas, ¿no?, con la consiguiente consecuencia de quitarnos o cegarnos la vida. Entonces, eso es muy complicado. Estas imágenes que son conocidas a nivel global, que muestran las consecuencias de los metales pesados del mercurio en Japón, en Minamata, podrían estar repitiéndose en nuestros países sudamericanos, caso Bolivia. Yo sé que algo similar ocurre en Brasil, también en Perú, seguramente Ecuador, Venezuela. Entonces es muy lamentable que eso esté ocurriendo. Y estas imágenes de este niño es muy parecido a lo que ya se puede observar en algunos pueblos de la Amazonía boliviana. Entonces estamos muy preocupados y pidiendo a organismos de la sociedad nos ayuden a hacer mayores investigaciones para cerciorarnos y tener certeza de qué nos está pasando y en base a eso también poder pedir ayuda, auxilio para que nuestros pueblos pues no sean exterminados de esa manera. En Bolivia lo que hemos observado es que no hay el respeto a las leyes nacionales e internacionales. No se cumple con la consulta previa, libre, informada y de buena fe, por ejemplo, para ninguno de los proyectos, ya sean estos infraestructura o ya sean estos proyectos de regulación, es decir, aprobación de nuevas normas, simplemente se los está haciendo por encima del derecho que nos asiste a los pueblos indígenas. Entonces, esas son nuestras tremendas preocupaciones. El Mariri es una de las reservas naturales de mayor diversidad biológica que tiene Bolivia y por ende el mundo entero, pero lamentablemente en los últimos años la presencia de actividades mineras se ha ido acrecentándose. Y ahí en las láminas pueden ver la magnitud de esa actividad que desde la estructura gubernamental y desde quienes están manejando estos intereses económicos tratan de confundir de que están haciendo minería artesanal, pero vean ustedes las imágenes de estas dragas, en el caso de los chinos llamados dragones chinos, que están en pleno lecho del río extrayendo nuestros minerales preciosos, en este caso el oro. Pero en las riberas están grandes maquinarias pesadas a través del sistema de cribas o chute, también destruyendo todo. Y ahí se pueden ver estas imágenes con dron, donde pues la devastación, la destrucción son de enormes áreas que prácticamente están terminando con los medios de vida tradicional que hemos tenido los pueblos. Entonces, eso es muy preocupante. En algunos territorios se ha venido practicando en las últimas décadas el turismo comunitario, el ecoturismo comunitario, y que hoy por hoy esto se está viendo en alto riesgo porque esa actividad que hemos ido encontrando los pueblos indígenas como una alternativa
a la destrucción, al extractivismo, obviamente que no tienen ningún tipo de impulso desde la esfera gubernamental. Han sido más bien ONGs las que han estado acompañando en algunos territorios a poder, digamos, lograr que los pueblos indígenas tengan alguna manera de generar sus propios ingresos. Los pueblos indígenas hemos vivido siempre de los recursos que nos provee el bosque, la selva. Siempre hemos sido cazadores, pescadores, recolectores de fruta, pero que hemos ido también encontrando algunas alternativas que no dañan en demasía, digamos, ese espacio, ese ecosistema, o que no dañan terriblemente nuestra casa común. Pero con el crecimiento de estas otras actividades, y hay que ir sumando ahí que no solo es la minería, no solo es el tema hidrocarburífero, sino la expansión de la frontera agrícola, es decir, monocultivos y ganadería, nos están llevando prácticamente a un riesgo muy alto. Y de esos riesgos muy altos están conscientes las autoridades de gobierno, ¿no? En el caso de Bolivia, el defensor del pueblo, en una conferencia de prensa, ha dicho de que más de la mitad de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana estamos en alto riesgo de exterminio físico y cultural. Y eso no es una exageración, ¿no? Yo diría que incluso somos, es mucho más de la mitad de los pueblos indígenas que estamos afrontando una situación dramática, y esperamos que eso de alguna manera encontremos entre todos una solución. Entonces, minería, hidrocarburo, agronegocio que está ligado a los monocultivos, la ganadería, la deforestación y los avasallamientos a nuestros espacios, a nuestros territorios, nos está llevando a un riesgo de exterminio, donde, por ejemplo, los ayoreos que están en el Chaco, cada año su espacio está siendo incendiado, ya no tienen sus medios de vida. Los Yuquis, por ejemplo, también casi en el centro de Bolivia, es otro pueblo en alta vulneración, y estas hidroeléctricas que decía en la cuenca del río Beni estarían amenazando a más de 6 naciones indígenas. Y así sucesivamente, si vamos sumando todas estas actividades, pues nos ponen en alto riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación, ¿no? En este mapa justamente se ven esos pueblos de alta vulnerabilidad que podrían desaparecer muy pronto si no hacemos acciones conjuntas desde la sociedad civil. Esa es un poco el panorama que yo quería comentar respecto a lo que nosotros estamos afrontando en Bolivia. Si bien tenemos una constitución exquisita que reconoce ampliamente los derechos indígenas, los derechos de la naturaleza, pero en la práctica estos derechos están siendo pisoteados, y el modelo económico extractivista se ha expandido cada vez más, y estamos con esa preocupación, con riesgo de que esto termine con el patrimonio cultural que tiene el pueblo boliviano, pero también a la par termine con el patrimonio natural, ¿no? Esta riqueza, esta diversidad biológica que tenemos los bolivianos, y que gran parte de esa riqueza está dentro de nuestros territorios indígenas. Entonces, urge ante ese panorama que entre todos empecemos a pensar cuáles serían los caminos más adecuados por los cuales tenemos que transitar, ¿no? Para lograr que esta situación no nos lleve a un colapso y pues tengamos que lamentar la desaparición de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, y bueno, me quedo atento a algún comentario que tengan, ¿no? Todos quienes estamos en sala. Muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias por este tremendo testimonio que nos compartes el día de hoy. Agradecemos tu participación y efectivamente tendremos también el momento de preguntas. Para el momento de preguntas ya algunos empezaron a levantar la mano. Les recuerdo que deben levantar la mano aquellos que deseen alguna pregunta en vivo, o también si quieren pueden dejar las preguntas en el chat. Pues bien, vamos con nuestra siguiente expositora, con Susana López de REMA. Querida Susana, muy bienvenida. Para ti la palabra. Junt van el gol beltekei tejo klishkejalan, tun jon chibin tijo hniyol, yolet, et van al klal. Una buena mañana en este día sábado 17
Agradezco la invitación de la Academia de Líderes Católicas en este segundo Seminario Internacional de Ecología y Pueblos Originarios. Pues como ya indicaron, yo soy Susana López, soy Mayamam, una de las nacionalidades más grandes en Guatemala. Actualmente pues trabajo en la Pastoral de la Tierra de la diócesis de la diócesis de San Marcos, como parte de la junta directiva de REIMAM a nivel de nuestro país, Guatemala. También hemos hecho algunas reflexiones desde los pueblos originarios, garífono y afrodescendiente de REMAM. En este sentido, estamos reflexionando nuestros aportes desde los pueblos originarios, desde los garífonos y afrodescendientes. Y nos estamos reflexionando estas diferencias como también estas riquezas y estas contribuciones para el cuidado de nuestra casa común. Como ya me han antecedido lo que nos explicaba Alexis, bueno, esto es una realidad generalizada. Sin embargo, nuestra experiencia de nuestra vivencia en nuestro territorio, yo quisiera dejar presente dos visiones bien marcadas. Una visión desde nosotros como pueblos originarios, en donde miramos la tierra como nuestra madre. Como lo decían al principio, hay diferentes maneras de ver la tierra, hermana o madre. Desde nuestro lado, como madre, porque de ella viene todos los bienes para comer, para vivir. Y no solamente para los seres humanos, sino como también para nuestros hermanos animales, pájaros, perros, gatos, etcétera. Como también los bienes naturales son bienes comunes, porque sirven para todos. En el caso donde yo vivo en el suroccidente, muy a la par de México. Nosotros tenemos una diversidad de todo, de los bienes naturales. Estamos en el clima desde el 0 nivel del mar hasta 4.200 sobre el nivel del mar, lo que significa una riqueza buenísimo para la vida, para nuestra existencia. Entonces, esta es una mirada, que nosotros tenemos los bienes para compartir y para vivir y para nuevas generaciones. Esa es una visión. La otra visión es la visión empresarial, la visión de un sistema neoliberal o capitalista o un sistema acumulativo. Está viendo la tierra, está viendo los bienes naturales como recursos para explotar, inclusive incluyendo a los seres humanos, la mano de obra barata, especialmente los pueblos originarios o los pueblos garífonos y afrodescendientes desde los territorios. Esta visión es para acumular dinero o generar solamente para unas cuantas familias. En el caso de Guatemala, de la población general que vivimos en Guatemala, un 2% posee más del 50% de la tierra en el país. Y la mayoría de la población nos han expropiado, nos han despojado de nuestros territorios. Esa es una mirada. Y esta mirada, esta visión de los pueblos originarios y de la otra población del sector económico chocan y por lo tanto afecta en el sentido de que ven nuestro territorio
como dinero. Y eso es lo que genera la criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos. En mi caso me considero defensora de derechos humanos, de derechos colectivos, desde nuestros derechos, la reivindicación de nuestros derechos, especialmente el de las mujeres. Entonces, cuando se defiende estos bienes, hay entonces una persecución, una construcción de delitos contra personas que defendemos derechos, y por eso es que se llaman criminalización. Y dentro de la criminalización hay asesinato, hay persecución legal, hay muchas personas encarceladas, hay quienes han salido, hay quienes han sido expulsados fuera del país por defender derechos, especialmente en materia de justicia o periodísticas. Esas son las realidades. ¿De qué manera aportamos nosotros como pueblos originarios para cuidar, para vivir en plenitud, como dice el Evangelio? Porque Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y esto es en coherencia con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de sentir, en el sentido de que nosotros buscamos el buen vivir. Le decimos en MAM, Anel Chuinclal, es la vida en plenitud. Esta vida que buscamos nosotros y como el Dios mismo, Jesús mismo, que ha venido para que realmente tengamos vida, pues nosotros lo recibimos de los abuelos y de las abuelas, o de los ancestros y ancestras. Para nosotros es una herencia, es un legado que nosotros continuamos, en el sentido de que los abuelos y las abuelas pues construyeron diversas ciencias. Por ejemplo, la ciencia de matemática. En la población maya, nosotros tenemos la matemática, tenemos un calendario solar, un calendario lunar, en donde se practica para la siembra de todo tipo. No podemos cortar un árbol cuando la luna está tierna. Tenemos que cortar el árbol cuando la luna está llena, porque tiene mucho significado. Si el árbol sirve, si el árbol que se va a cortar es para la casa, para la construcción de vivienda o para el techo de vivienda, se va a polillar. Entonces tenemos que cortarlo macizo. Eso es una manera del manejo del calendario solar, pero también el calendario, calendario lunar, pero también el calendario solar, las maneras cuando hay que sembrar la milpa, cuando hay que sembrar otros tipos de siembra, aunque en este momento, con el avance de la crisis climática, pues realmente nos está cambiando nuestra manera. Tenemos que reinventar, tenemos que aprender de cómo está yéndose o trabajándose la luna y el sol, porque eso nos está afectando fuertemente en todo el manejo de todo el sistema de nuestra vida, de nuestra producción, de todo un sistema ecológico que hay en nuestros territorios. La otra ciencia que los abuelos y las abuelas manejaron y nosotros lo seguimos trayendo, no todos, sino desde nuestra vocación, de donde hemos nacido o el día que hemos nacido, es la medicina. Y esta medicina lo han practicado y lo siguen practicando las mujeres desde esa vocación. Hay mujeres parteras, mujeres comadronas, que son lo mismo, mujeres promotoras de salud, mujeres que reciben a los niños, a los que saben
ver cuándo van a ser el feto, cuál es la posición del feto, sin que se tenga estas herramientas, estos instrumentos occidentales que se manejan desde el sistema de la medicina occidental. Y esta medicina natural nos sirve para todo y para la comida, porque primero hay que comer sanamente para que podamos tener una vida sin que vayamos a comprar medicina. Sin embargo, este tema de medicina y este tema de comida, que es una cuestión política, para decidir en la mesa qué vamos a comer, cómo vamos a comer, cuándo vamos a comer, también es amenazada, porque hoy por hoy a nivel de Mesoamericana, especialmente en Guatemala, los mismos empresarios que ya les hablé un poquitito, es que también nos traen productos ultraprocesados en nuestros territorios, llamados productos chatarras, y que están a la bolsilla de la población y que nos permite que el dinero se expulse y se vaya en la bolsa de los empresarios y que nosotros trabajemos para los empresarios y que contamina a la madre tierra, especialmente al agua, con todas las bolsas, platos desechables, etcétera, para poner dos puntitos, que es lo que generan las empresas, pero que contamina no solo toda la parte ambiental, sino también contamina nuestro estómago, nuestro territorio, nuestra vida como personas y que causan enfermedades. Por ejemplo, el agua. En el país, el agua está contaminado un 90%. En nuestro caso, en la diócesis de San Marcos, donde yo trabajo en la Pastoral de la Tierra, hemos empezado a investigar las causas que contaminan el agua, porque los estudios, las investigaciones nos sirven como toma de posición, como toma de decisiones para ver qué hacemos y cómo hacemos incidencia con las autoridades locales, municipales, que tienen harta obligación constitucionalmente para que realmente garanticen agua potable para su población. Sin embargo, el agua, solo el 2,3% llega a la población general. El resto se dedica para hidroeléctricas y qué bueno que fueran hidroeléctricas de inversión comunitaria o municipal o especialmente de los pueblos originarios. No, son inversiones de privadas, inversiones individualistas, otra vez para este sistema acumulativo. El otro porcentaje donde va el agua es para todo el tema de la minería. Estudios dicen explotaron una minería más de 10 años, una minería de cielo abierto en el municipio de San Miguel y Ixtahuacán, en el occidente, aquí en San Marcos. Para una familia consume el agua durante un año, es la cantidad de agua que consume la minería en una hora. El otro porcentaje que va el agua es para la palma, aceitera y bananera. Estas producciones necesitan agua día y noche. Y en Guatemala, como nosotros no tenemos una ley, y aunque haya una ley, siempre va a favor del sistema empresarial. En cambio, nosotros no tenemos, pero hay instituciones que se arrogan la función, como el tema del MAGA en su momento, autorizando licencias del agua por más de 25 años, con prórrogas hasta otros 25 años, dando toda la concesión de un río para todo un municipio, más de 25,000 habitantes, sin considerar estos habitantes. Entonces, muchas veces las empresas, no muchas veces, en todo momento, las empresas llegan en nuestros territorios en contubernio con el Estado, con las instituciones del Estado. Hoy por hoy, pues nuestro país tenemos un gobierno que está luchando frente al pacto de corruptos, frente a un sistema de poder alineado, la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Justicia, hasta universidad, que es la única pública que tenemos. Son todas las violaciones de derechos que tenemos. Sin embargo, como REMAM, estamos haciendo este trabajo
a nivel nacional como a nivel mesoamericano. Este es uno de los aportes que puedo contar en este breve momento de 15 minutos, pero agradezco a esta academia, a este seminario, para hacer conciencia y para seguir trabajando en este camino. Muchísimas gracias. Chonte Tequey. Ya, Susana, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Ha sido verdaderamente un lujo poder escucharte. Y ahora vamos con Wilber para que pueda prender su cámara. Karuma, querid bem, ipota member mareme nareta ve, quae medio. Hola, ¿se escucha mi bien? Te escucho como con una pequeña interferencia. A ver, Hay una interferencia. un poquito más fuerte. Yo. Puede compartir pantalla, por favor, para la presentación. La presentación está en curso, ¿no? Para ir avanzando, agradecer a Red Checa por la invitación. Wilber, si le puedes poner audífono porque se escucha como un poco robotizado tu audio. O, Audífono. o puede ser, discúlpame, que quizás estás apoyando el celular en algún lado y el retorno del donde sale la salida de audio se va a generar una interferencia. O quizás tenerlo un poquito más arriba. Hola, hola. Hola, ¿me escucha ahora? ¿Cómo? Intenta de nuevo. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Si pudieran compartir la presentación que tengo para Sí, pueda la comparto. hablarles sobre el tema. Para ir avanzando, como decía, quiero agradecer a Red Chat por invitarme en este día, ¿no? A este seminario internacional de ecología y pueblos indígenas. Es un placer para mí poder compartir con ustedes durante este 15 minutos desde los pueblos indígenas. Creo que tiene que reiniciar el equipo porque no se escucha. Hola, hola. ¿Me pueden copiar ahora? Creo que tenemos percance con el audio, ¿no? Ya voy a cambiar de máquina, por favor, un segundo ya. No, no, Wilber, ahora se te escucha bien. ¿Sí? Sí, un poquito más fuerte, eso sí. Bueno, gracias. Yo soy Wilber Flores, de la nación guaraní, de los pueblos indígenas de Bolivia. Ya soy uno de los representantes de las organizaciones, soy capitán zonal de los pueblos indígenas, ¿no? Y hoy en este momento, durante este corto tiempo, voy a hablarles la experiencia que nosotros como pueblos indígenas estamos viviendo en este Estado plurinacional de Bolivia, ¿ya? Un poquito podría cambiar la diapositiva, adelantar la diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco de nuestra historia, ¿no? De los pueblos indígenas. En Bolivia tenemos 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado, ¿no? Somos una riqueza en cultura, ¿no? Respecto a los pueblos indígenas, ¿ya? Y yo pertenezco a la tercera nación más grande de Bolivia, que es de los pueblos guaraní, ¿ya? Entonces, quiero compartirles un poco sobre la historia de los pueblos indígenas de mi origen, ¿no? De la nación guaraní de Bolivia, ¿no?
a raíz de las luchas constantes que ha ido sucediendo, la revolución que ha ido generando el cambio en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, ha remarcado mucho que tiene que referirse a los pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces el Estado a veces no saca a la luz la lucha de los pueblos indígenas que nosotros hemos luchado para que haya un cambio de la constitución donde los pueblos indígenas podamos ser incluidos, ¿no? En nuestros derechos de pueblos indígenas, ¿ya? Específicamente, nuestras luchas han comenzado desde 1992, ¿no? 892, desde la batalla de Curiyuqui, ¿no? De nuestro líder indígena Apiabay Quitumpa, ¿no? En Bolivia es el más reconocido Apiabay Quitumpa de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, después hemos ido luchando sobre el reconocimiento de nuestros derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Porque anteriormente hemos sido sometidos hemos sido sometidos por el colonialismo, ¿no? Hemos sido saqueados de nuestros territorios. Creo que tuvimos un pequeño percance con Wilber. ¿Estás ahí? Claudia. ¿Aló, aló, Claudia? No, no te logro entender bien porque hay un pequeño interfaz. La opción sería es que si en el caso se pueda poner algún audífono o algo. Bien, por mientras que tratan de solucionar el tema técnico ahí con Wilber, recordarles que aquellos que quieren realizar la pregunta. Sí, 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 sabemos que hay interferencia, así que tranquilo, no, no está pasando nada del otro mundo. Ustedes saben que estas cosas son en vivo, así que nos puede suceder en cualquier instante, que se puede caer algún panelista, así que sepan entender la situación también. Pues bien, un poco lo que yo les decía es recordarles que pueden ir levantando la mano para ir realizando sus preguntas. Importante que aprovechemos este espacio de conversación para que puedan ustedes también ser parte de este encuentro, obviamente a través de las preguntas. Eso es lo que esperamos y lo que queremos de corazón. No sé si ahora se escucha bien. Nosotros tenemos buena señal, no tenemos ningún problema. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se escucha bien. Muchas gracias. Vamos a continuar, por Por favor. favor, muchísimas gracias. Si quieren, de momento, para que no haya interfaz, dejen la cámara apagada y ya después cómo van las preguntas, porque a veces el Zoom a veces interfieren en muchas cosas, así que con la cámara apagada y solamente la voz y ya después vuelven a prenderla para las preguntas. Así que continuamos. Bueno, gracias. Si puede avanzar con la diapositiva, por favor, a la siguiente. Bueno, como les mencionaba, nuestra lucha ha sido desde 1892 por la batalla de Curiyuqui. Ya en 1992 ya hemos sido, se ha convocado una gran marcha de eh, por la liberación de los pueblos indígenas y sobre todo la territorialidad. Sabemos que, que- que ha-
Se nos vuelve a ir el audio, Claudia Wilber. Se nos pierde el audio de la transmisión. La territorialidad, ¿no? Que nos puede volver, donde tienen, Se nos vuelve ahí la señal del audio. Ahí creo que hasta los perdimos. A ver, vamos a intentar una opción. eh, Sí, escucho bien. Ahora sí, si quieren, pueden continuar. Ya, está bien. Muchas gracias. Eh, gracias. Un poco, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahorita en este momento no estoy viendo la diapositiva, pero voy a explicarlo un rasgo, ¿no? De lo que